Capítulo 108. Caída de la desesperación. Al entrar al castillo infinito, Isao se maravilló de su arquitectura única, el interminable espacio extradimensional de las habitaciones de madera, los interminables pasillos y los corredores móviles. Este era un espacio infinito y sin límites. Al observar todo esto, Isao anhelaba que este lugar se convirtiera en suyo, por lo que incluso si Muzan estaba a su lado, no le importó y cargó hacia el dueño del castillo. El corazón de Muzan dio un vuelco cuando Isao irrumpió en la habitación. Nunca esperó que la reacción de Isao fuera tan rápida, e Isao pudo entrar a este lugar justo un momento antes de que la puerta del portal se cerrara. Mientras se preparaba para la batalla mientras llamaba a sus seguidores, Muzan se sorprendió cuando Isao pareció ignorarlo por completo, giró sobre sus talones y huyó de la habitación en un instante. ¿Tiene miedo? No. Como alguien que casi fue asesinado por Isao, Muzan sabía lo grosero que era este tipo, y probablemente el miedo nunca había estado en la cabeza de Isao, así que si había algo que Isao intentaba hacer, entonces sería este lugar. Isao iba a matar a Biwa Demon. Muzan sabía que tenía que detener a Isao sin importar nada. Si Biwa Demon moría, ya nadie podría controlar este lugar, y existía la posibilidad de que quedaran atrapados o expulsados del Infinity Castle. Cuando eso sucediera, Muzan sería como un pez sacado del agua esperando a que el chef lo cortara. No. No puedo dejar que tenga éxito. Incluso si muchos de ellos murieran, solo él y el demonio Biwa tendrían que vivir. Los dos tenían que vivir sin importar que, mientras vivieran, habría una posibilidad de venganza en el futuro. La vida de un humano era limitada y, tarde o temprano, Isao moriría. Para entonces, Muzan iba a tragarse este mundo en un abismo. Desafortunadamente, cuando Muzan estaba a punto de controlar al demonio Biwa, vio aparecer muchas flores ante él y su nariz olía dulces aromas, lo que lo dejó aturdido como si hubiera caído en una alucinación. Lo siento, morirás aquí, Muzan. Tamayo sacó un suero de su bolsillo y luego inyectó cruelmente un potente veneno en el cuello de Muzan. Incluso si Muzan resultó herido e Isao cortó la mitad de su cuerpo, ella continuamente atacó la cabeza de Muzan, tratando de matarlo, pero sabía que con su poder, sin importar lo que hiciera, era imposible matar a Muzan. Entonces, todo lo que tenía que hacer era ganar tiempo para Isao. Mientras Isao pudiera derrotar a Biwa Demon, entonces Muzan estaba a punto de morir. No puedo ganar tiempo por tanto tiempo, así que tienes que ser rápido, Isao-kun. Sus ojos se movieron en la dirección donde Isao había desaparecido y rezó por su éxito. Aún así, antes de eso, iba a atormentar a Muzan todo el tiempo que pudiera y, al mismo tiempo, intentaría ralentizar su recuperación. Al mismo tiempo, incluso con lo extraño que era el espacio, Isao no parecía estar confundido y se movía tan suavemente sin detenerse, dejando que su olfato lo llevara al dueño de este castillo infinito. Se movía como un 100 pies que se movía por el hueco de la casa de un extraño sin ser notado por nadie, y cuando el dueño se dio cuenta que ya era demasiado tarde, ya había entrado y estaba listo para cortarle la cabeza al dueño con sus mandíbulas. Aún así, a diferencia de antes, Isao sabía que todos los demonios que estaban presentes ya no eran buenos. Alguien como Akaza era raro, y el resto de los demonios se convirtieron en demonios debido a lo demoníaca que era su personalidad. En otras palabras, matarlos fue algo bueno para el mundo. Esto también lo puso bastante sentimental de alguna manera. Después de todo, cuando vino a este mundo, casi lo matan, luego rechazó la invitación del Demon Slayer Corps, se enfrentó a muchas personas y se acostó con la madre del protagonista. Luego, al final del día, se convirtió en un héroe que mataría al demonio que había aterrorizado a este país durante un milenio. Si bien su estadía podría no ser tan larga como cuando estuvo en el mundo de High School of the Dead. Había hecho muchas cosas en este mundo y también estaba a punto de borrar a todos los demonios incluso antes de que el protagonista terminara su entrenamiento. Sin embargo, después de ponerse lo suficientemente sentimental, llegó el momento de derrotar a Biwa Demon. Estaba a punto de alcanzar su objetivo, pero como se esperaba, Muzan se recuperó y les dijo a todos los demonios en el castillo infinito que detuvieran a Isao. Détenlo. Al ver esto, Tamayo rápidamente sacó una Nichirin katana con forma de estoque y la apuñaló en la cabeza de Muzan, pero ya era demasiado tarde ya que todos los demonios habían sido recordados y todos estaban en movimiento para detener a Isao.
Si bien solo algunos de los demonios sabían sobre la existencia del castillo infinito, Muzan había mantenido a muchos demonios sin sentido que no podían transformarse adecuadamente y se movían como animales dentro de este lugar para poder usarlos como matones para rodear a los que entraban. Además, encontrarse directamente con su oponente no se adaptaba a su estatus, por lo que conseguir matones era algo necesario, especialmente cuando el número también era parte de la fuerza. Sin embargo, a Muzan no le importaban esos matones porque sabía que no podían detener a Isao. En cambio, ordenó a los 12 Kizuki, que se habían quedado en el castillo infinito, que detuvieran a Isao sin importar nada. Si bien estaban sorprendidos por la orden de Muzan, rápidamente hicieron un movimiento ya que no querían que Muzan los matara, por lo que hicieron su movimiento rápidamente, pero se quedaron estupefactos cuando vieron la escena frente a ellos. Muchos de esos demonios fallidos fueron asesinados y nadie pudo detener el movimiento de este Demon Slayer. El movimiento de Isao era como el de un escarabajo pelotero que rodaba sobre la enorme bola de estiércol sin detenerse. O mejor dicho, era imposible detenerlo. Sin embargo, Kokushibo, el rango 1 superior, rápidamente se dio cuenta de la identidad de Isao, y supo que esta debería ser la razón por la cual Muzan había estado de mal humor. Al mismo tiempo, este joven debería ser la persona que mató a Doma, Akaza y muchos otros. Al darse cuenta de la identidad de Isao, no dudó y creó una katana con su propio cuerpo mientras estaba listo para enfrentar a Isao. Respiración de luna. Aún así, mientras Kokushibo subestimaba a Isao, pensando que Isao era una existencia debajo de su hermano pequeño, de repente, su cuerpo se detuvo y no podía moverse. Kokushibo estaba confundido acerca de por qué de repente perdió el control sobre su cuerpo, pero Isao no le dio la oportunidad. Con la parte del martillo de su hacha, Isao aplastó al demonio más fuerte bajo Muzan, rompiendo a Kokushibo en pedazos de carne. Todos. Has adquirido el ADN del Kokushibo. ¿Quieres absorberlo? Isao absorbió todo sobre Kokushibo, matándolo rompiendo su martillo tantas veces, causando que todos los demonios en el presente quedaran todavía aturdidos. Ya fuera Biwademon, los miembros de los 12 Kizuki o esos demonios fallidos, todos ellos solo podían aturdirse mientras veían a Isao demoler a Kokushibo, el demonio más fuerte bajo Muzan. Al obtener las habilidades, la memoria, las experiencias y todo lo demás de Kokushibo a partir de su ADN, Isao luego se centró en Biwademon, una demonio femenina que se transformó en demonio porque tenía el pasatiempo de aplastar la cabeza de alguien con un martillo antes de su actuación como jugadora de Biwa. Adiós. Biwademon pensó en huir rápidamente, usando su habilidad para escapar tan lejos en la parte lejana del castillo infinito, luego arrojó a Isao, pero cuando su cerebro comenzó a pensar en un plan para huir, Isao ya estaba junto a ella. Lado y cortó su cuerpo por la mitad. Has adquirido el ADN de Biwademon. ¿Quieres absorberlo? Finalmente. Sin embargo, al ver cómo Isao mataba a todos esos poderosos demonios, todos los demonios presentes sintieron una intensa desesperación que estaba a punto de arrastrarlos a un abismo sin fondo. Capítulo 109. Así nace la oscuridad. Monstruo. Nadie pensó que Isao fuera un humano. Todos los demonios que vieron el poder de Isao pensaron que este joven era un monstruo con forma humana. Todos los demonios fueron destruidos sin piedad y no había lugar para la esperanza. Tal como lo habían conocido, su único destino era morir. No quiero morir. No quiero morir. Quiero seguir vivo. El demonio cobarde, Antengu, rápidamente pensó en huir lo más lejos posible. Mientras tanto, Gyoko, el demonio que vivía en el jarrón, se reía, pero su risa no era tan libre como antes y sus ojos se llenaban de un miedo intenso. Tío. Sin embargo, como ya habían entrado en la visión de Isao, era imposible escapar. En el momento en que estaban a punto de moverse, Isao desmembró sus cuerpos en varios pedazos antes de devorar su ADN. También había un demonio que podía huir tan rápido, pero Isao lo derribó antes de que estuviera a punto de moverse. Había muchos otros demonios con una variedad de habilidades, desde controlar una pelota, sonido, flecha roja, sueño, cuerda y muchas otras. Todos ellos fueron asesinados sin ninguna posibilidad de defenderse. Eran como un grupo de ovejas indefensas ante el lobo hambriento. Huir. No me mates. Perdóname.
Perdóname. Por favor, te lo ruego. Sin embargo, no importa lo que dijeran, todos fueron asesinados por Isao. En ese momento, Isao era más un demonio que ellos. Sin embargo, Isao no se sentía culpable ya que sabía que todos habían torturado a un humano, y todos disfrutaban atormentando a esos inocentes, dándoles terror y matándolos lentamente. Cuando esos inocentes les rogaron que tuvieran misericordia, ¿pensó alguna vez este grupo de demonios en dejar ir a esos inocentes? De ninguna manera. Para los demonios, un humano no era más que comida, y les era imposible tener misericordia de su comida. Con todo eso, sería una tontería por parte de Isao dejarlos ir. Oh, también conoció a un demonio que debería ser alumno de Higoro, el ex Tsundere Shira, que se había transformado en un demonio. Perdóname. Por favor, déjame ir. Me obligaron a convertirme en demonio. Todavía soy un Demon Slayer. Por favor, déjame ir, ¿vale? Por favor, deja. Isao lo mató y obtuvo su ADN, que le dio la capacidad de manipular la electricidad. Por otro lado, Muzan, que había recuperado su cuerpo, rápidamente intentó perseguir a Isao para evitar que matara de vivo a Demon. Naturalmente, Tamayo intentó detenerlo, pero con su fuerza, lo único que pudo hacer fue ganar tiempo antes de morir. Francamente, quería usar la bomba de napalm creada por Isao, pero Isao no le permitió conservarla, lo que la molestó ya que sabía que con su fuerza pronto sería derrotada. Me has enojado, Tamayo. Muzan estaba enfurecido y estaba a punto de darle un último golpe a Tamayo, pero de repente, la arquitectura de Infinity City cambió a una forma diferente, alejando a Tamayo y atrapándolo en un lugar. No. Esto es... Al mismo tiempo, Muzan recibe recuerdos de todos los demonios que fueron asesinados por Isao. No solo Kokushibo, Biwa Demon y muchos otros. Todos sus recuerdos y cómo fueron asesinados entraron en su cabeza casi al mismo tiempo debido a la velocidad de Isao al matar esos demonios. No. 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 Mientras Muzan caía en la desesperación, Tamayo estaba confundida, preguntándose cómo la puerta corrediza podía alejarla de repente, pero sabía que ya casi era hora de que todo terminara. Como era de esperar, Isao pronto regresó, caminando como una mariposa flotando en el aire, lo que hacía imposible adivinar cómo se iba a mover a continuación. Sin embargo, Muzan, que no veía ninguna esperanza en derrotar a Isao, suplicó. No me mates. Haré lo que sea. Puedo darte una vida eterna. Mujer. Poder. Cualquier cosa. Puedo darte cualquier cosa. Así que déjame ir. Vamos a trabajar juntos. Mientras estemos juntos, este mundo será tan bueno como el nuestro. Así que no mates. Antes de que Muzan terminara sus palabras, le decapitaron la cabeza. Aún así, este no fue el final del día después de que Isao levantó su hacha y destrozó a Muzan mientras devoraba a Muzan. A diferencia de antes, cuando lo hizo discretamente y solo absorbió las partes del cuerpo de Muzan, que había cortado. Esta vez, absorbió todo de Muzan. Sin embargo, Muzan, que todavía estaba vivo, especialmente su alma, se dio cuenta de todo. Ante él había un abismo sin fondo que se lo tragaría a él y a todo. Después de esto, desaparecería de este mundo y se convertiría en un nutriente para Isao. Sin embargo, esto también hizo reír a Muzan. Jajaja. Veo. Por eso deseas devorarme. Eres una criatura mucho más vil que yo. Vas a devorar a todos los demonios para tu propio uso y controlar a la humanidad, ¿verdad? Puedo verlo todo. Malhechor. Villano. Pero yo, Muzan Kibutsuji, he perdido contra ti, así que tienes que traer la oscuridad a la humanidad en mi lugar. Trae la desesperación, el dolor y la tragedia a este mundo para mí, Inuma Isao. Mientras su alma era devorada por Isao, convirtiéndose en parte del poder de Isao, Isao se quedó sin palabras ante las últimas palabras de Muzan. ¿Traer desesperación, dolor y tragedia? Lo que traería sería felicidad, esperanza y calidez. ¿Cómo podría convertirse en un demonio que arruinaría este mundo? En cuanto al alma fuerte de Muzan, que quería causar estragos dentro de él, Isao pensó que Muzan pensaba demasiado en sí mismo ya que si fuera el poder de su alma, no perdería ante nadie, especialmente cuando reencarnara. Su alma y espíritu eran sus puntos más fuertes. Todavía. ¿Es eso cierto? Tamayo miró las partes del cuerpo de Muzan, que habían sido absorbidas por el cuerpo de Isao.
Sabía que Isao había devorado a Muzan y que Isao no era un humano sino un ser completamente diferente. Entonces, ¿era él una existencia que arruinaría este mundo? Isao miró a Tamayo por un momento y asintió. Él tiene razón, entonces deberías matarme. Sin embargo, al escuchar su respuesta, Tamayo resopló y saltó hacia él, abrazándolo con fuerza. No hagas esto. Es inapropiado. Había muchos cadáveres de demonios en este lugar, y él acababa de terminar su batalla, pero esta mujer madura tocó su entrepierna con tanta valentía, acariciándolo y lo agarró con una fuerza que lo hizo sentir cómodo. Al verlo, que quería salir corriendo, Tamayo no lo soltó y lo abrazó aún más saltador mientras acariciaba su endurecida polla que le daba felicidad. Incluso si no eres un humano, no importa. Después de todo, yo también soy un demonio. Encajamos juntos. Aunque tú seas malo, yo tampoco soy bueno ya que he matado a muchos, así que no pienses en escapar, especialmente cuando me has dejado embarazada. ¿En serio? Isao miró a Tamayo, quien lo miró con una mirada afectuosa, sintiéndose impotente al no haber usado condón esa noche. Tamayo asintió tímidamente, dejándolo sostener su vientre plano. Si es un humano, quizás no lo sienta tan temprano, pero puedo decir que hay vida en mi útero. Ella era un demonio que podía controlar partes de su cuerpo, por lo que, naturalmente, sentía la vida en su útero. No estaba segura de cómo sería su hijo, ya que era un niño entre no humanos, pero aún así, atesoraría a este niño. Así que ni siquiera pienses en morir. No nos dejéis. ... Isao se quedó en silencio, sintiendo sus manos temblorosas aferrarse a él con fuerza. Aunque pudo alejarla, la abrazó mientras cambiaba la ubicación para poder ver los hermosos lagos con muchos muelles alrededor. El resplandor azul del lago parecía hermoso, dando una luz suave y cálida. Solo que toda la luz desapareció tan pronto como nació la oscuridad, dejando al mundo en una dirección completamente diferente, que uno nunca adivinaba. Sin embargo, como el mundo comenzó con oscuridad, todo debería estar bien. Capítulo 110. Se está abriendo el infierno. Muzan murió. Cuando esto sucedió, todos los demonios del país estallaron y explotaron en pedazos de carne antes de desaparecer. Todo esto sucedió inmediatamente y ningún demonio pudo escapar de ello. La noticia de la desaparición de Muzan se extendió como la pólvora entre el Demon Slayer Corps. Incluso sin decirle una palabra, sabían que el reinado tiránico de Muzan Kibutsuji, el rey demonio que había plagado este mundo durante siglos, finalmente había llegado a su fin. Kagaya fue la primera persona en darse cuenta de esto, especialmente porque era descendiente de la familia Ubuyashiki, una familia que tenía una relación con Muzan y estaba maldita. Sin embargo, esta maldición desapareció cuando Muzan fue erradicado. En el momento en que mataron a Muzan, Kagaya pudo sentir que su cuerpo se sentía mejor y que la enfermedad que lo había atormentado había desaparecido. Sin embargo, como había estado con esta enfermedad durante tanto tiempo, no estaba seguro de poder permanecer con vida por tanto tiempo, pero no importaba ya que debería poder ver a sus hijos crecer más que él. Naturalmente, como Muzan había sido asesinado, todavía había un trabajo que tenía que hacer, y era disolver el Demon Slayer Corps. Ya no había necesidad de esta organización en este mundo, especialmente cuando no quería que lo consideraran una organización rebelde, pero antes de eso, a cada miembro se le pagaría generosamente. Aún así, como todo se solucionó, Kagaya también tuvo que pagar el precio de su acción, que fue el divorcio. Sabiendo que Kagaya estaría bien de ahora en adelante, Amane supo que su existencia ya no era necesaria, por lo que decidió irse, especialmente cuando ya no podía permanecer al lado de Kagaya, considerando que el padre del bebé en su vientre ya no estaba. Su marido. Este era el precio que tenía que pagar por usar todo para poder derrotar a Muzan. Sin embargo, ¿cómo podría Kagaya aceptarlo? Si bien era cierto que el bebé en el vientre de Amane no era suyo, a Kagaya no le importaba ya que esto no era algo que Amane debería haber deseado, y todo se debía a Isao. Además, ella le había dado muchos hijos y también permaneció con él durante tanto tiempo. ¿Cómo podría aceptar este divorcio?
Kagaya incluso recurrió a que su divorcio podría causar un problema fisiológico a sus hijos. Sin embargo, para Amane, que conocía la personalidad de su marido y sabía que incluso podía matar a sus propios hijos para borrar los demonios, esas palabras no eran más que una excusa, algo para impedir que se divorciara de él, pero como era de esperar, como madre, todavía se preocupaba por sus hijos, por lo que decidió posponer el divorcio hasta que todos sus hijos fueran adultos. Aún así, aunque estaba preocupado por sus problemas matrimoniales, si hubo algo que lo hizo bueno fue que Isao ya no estaba allí. Después de que todos los demonios en este mundo explotaron por sí solos, no se podía ver a Isao como si hubiera desaparecido. Sin embargo, aún así, Kagaya todavía le pagó generosamente a Kanae y a todas sus mujeres, especialmente a aquellas que habían quedado embarazadas de Isao. Al ver a todas esas buenas mujeres con el vientre ligeramente abultado, Kagaya tuvo que decir que se alegraba de que Isao hubiera muerto. Después de todo, si Isao estuviera vivo, ¿no dañaría a muchas mujeres? Aún así, como Isao había muerto, todo estaba bien. Además, Kagaya sabía que a Isao le encantaba el dinero, por lo que iba a enviar mucho dinero para compensar a Isao. Afortunadamente, Kagaya no fue el único que tuvo un sentimiento complicado, ya que el protagonista original lo era aún más, especialmente cuando Tanjiro sabía que su madre estaba embarazada. Sí, Tanjiro estaba feliz de que Muzan y todos los demonios hubieran desaparecido. Si bien era cierto que todo su entrenamiento para convertirse en un Demon Slayer fuerte podría no ser necesario, esta experiencia también fue esencial para él. Al mismo tiempo, su estado de ánimo mejoró aún más cuando supo que Nezuko también se había convertido exitosamente en humano. Esto fue genial, pensó. Sin embargo, cuando supo que su madre quedó embarazada, se sintió en conflicto, especialmente cuando sabía que el padre de los niños no estaba en el vientre de su madre y no era su padre fallecido. Mientras Tanjiro quería darle una paliza a ese bastardo que tocó a su madre, cuando pensó que Isao había desaparecido dejando sola a su madre, se quedó indefenso. Sin embargo, como todo había sucedido y entendía por qué todos eran amables con él, solo pudo aceptarlo ya que sabía que todos los beneficios dados por todos se debían a la relación de su madre con Isao. Incluso si a Tanjiro le costaba aceptar todo, Isao se había ido, y en lugar de darle vueltas al asunto, tenía que seguir adelante. Aún así, pensó en ir a la tumba de su padre y disculparse porque no podía proteger a su familia. Ese tipo. Aún así, si alguien se vio afectado por la mayor parte de la desaparición de Isao, serían Shinobu y Kanroji. A pesar de que eran tan cercanos a él, no habían confirmado su relación y tampoco podían expresar los sentimientos que habían guardado dentro de sus corazones. Sí, sabían que este tipo era un bastardo que tenía a muchas mujeres embarazadas, pero aún así, cuando pensaron que no podían ver su sonrisa una vez más, no pudieron levantarse y simplemente se sentaron sin vida. Aún. Naturalmente, Kanae, Inatsuru, Makio, Suma y Kie también tuvieron una reacción similar cuando Isao desapareció, pero sabían que él luchaba por el futuro de sus hijos. Un mundo sin demonio. Este era uno de sus sueños y pudo lograrlo. Pero si te has ido, ¿qué sentido tiene? Su desaparición significó que no podían sentir su calidez, escuchar su risa o sentir el consuelo que provenía de su abrazo. Todo lo que daban por sentado ya no estaba allí, ya que él había dejado este mundo. No morirá. Kanae lo creía, especialmente cuando sabía lo resistente y astuto que era. En ese momento, ella creía que Isao debería estar en algún lugar de este país, dañando y dejando embarazadas a muchas mujeres de sus hijos. Cuando Kanae dijo eso, todos también lo pensaron ya que sabían que si había algo en lo que Isao era mejor, sería en huir. Mientras Isao pudiera huir, era imposible que su oponente lo derrotara. Aún así, utilizaron el poder de su empresa para buscarlo por todo el país. Si había algo de lo que se alegraban era de cómo Isao les había enseñado cómo utilizar a las personas y gestionar su empresa. ¿Esperaba esta situación? De alguna manera, sintieron que sus corazones se encogían y no podían respirar, pensando que tal vez él podría haberles dicho adiós indirectamente. Sin embargo, aún así, no mostraron tristeza en sus rostros ni afectaron sus vidas, especialmente cuando todas estaban embarazadas. Pase lo que pase, los niños boca abajo tenían que ser atendidos primero, su prioridad, y definitivamente tenían que dar a luz a sus hijos de forma segura. Afortunadamente, después de un mes, el hombre que estaban esperando regresó. Regresé.
Naturalmente no estaba solo, y a su lado también había otra mujer madura, pero no importaba ya que mientras él regresara todo estaba bien y, francamente, no eran lo suficientemente fuertes para enfrentar todo a ellos. Entonces, ¿fue este un final feliz? Isao pensó eso ya que todos los personajes buenos no murieron y vivieron bien, especialmente después de recibir una buena compensación del Demon Slayer Corps. Con todo ese dinero, aunque no trabajaran, podrían vivir bien hasta morir. Naturalmente, si estuvieran enfermos debido a sus heridas como Demon Slayer, sería un asunto diferente. Aún así, nadie tuvo que luchar contra el demonio ni tener miedo de ser devorado por el demonio, así que todo salió bien. Si había un problema era el corazón de aquellos hombres que estaban enamorados de aquellas mujeres que habían quedado embarazadas de Isao. Sin embargo, un corazón roto era como un miembro roto y, con el tiempo, sanaría. Solo Yushiro lloró cuando supo que la mujer que amaba estaba embarazada. Sin embargo, todo salió bien. El protagonista tenía una buena familia y un nuevo hermano. Todo era bueno. Todo terminó en un final feliz. Aún así, la aventura de Isao definitivamente no había terminado. Apenas estaba comenzando. Pero antes de eso, iba a aprender a ser padre ya que, como el infierno se desató, ya era imposible detenerlo. Capítulo 111. El regreso de la buena persona, Ixchol of the Dead. Se siente tan nostálgico. Mientras olía un familiar olor a podrido y sangre en su entorno, Isao sintió que todo era muy nostálgico. Aunque solo permaneció allí por un minuto, contemplando el paisaje desde la ventana, había permanecido en otro mundo durante varios años, siendo esposo y padre para muchas de sus mujeres e hijos. Isao había previsto que el viaje sería arduo, pero para su sorpresa, fue mucho menos desafiante de lo que había imaginado. La ausencia de tensión financiera debido a su gran riqueza y extraordinaria destreza física brindó consuelo a todas sus mujeres e hizo que sus relaciones fueran más armoniosas de lo que había imaginado. Además, con todas las experiencias, errores y muchas otras cosas que obtuvo del mundo de Kimetsu no Yaiba, sintió que se había convertido en un hombre nuevo. Ya no era el mismo hombre de antes y ya no era un aspirante a buen tipo. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que por mucho que intentara convertirse en un buen tipo, su esencia seguía siendo la misma. Era como si la mierda fuera a ser mierda sin importar cómo uno intentara disfrazarla. Cuando vio a sus hijos por primera vez, se dio cuenta de lo malvado, negro y repugnante que era. Se dio cuenta de que seguía siendo un tipo malo como antes y, como Muzan le había dicho antes de su muerte, que su existencia traería destrucción en lugar de esperanza al mundo de Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, no tenía intención de darse por vencido, ya que incluso una mierda que fuera repugnante podría convertirse en un buen fertilizante que proporcionara un rico nutriente necesario para la producción de cultivos. Si bien era un ejemplo repugnante, también debería aspirar a lo mismo y convertirse en alguien que pudiera usarse a su manera para beneficiar al mundo o incluso al universo. Isao sintió que de alguna manera se había vuelto más maduro. Aún así, no había duda de que sus avances en el mundo de Kimetsu no Yaiba eran ricos, especialmente en términos de su carácter. En este momento, se había acercado más a su ideal de buena persona en su imaginación. Esto también le hizo darse cuenta de lo inmaduro que era cuando vivía en el mundo de la escuela secundaria de los muertos. Y en lugar de ir a un mundo nuevo para salvar a los necesitados, iba a quedarse en este mundo por un tiempo para hacer que todas las personas en este mundo vivieran una vida mejor. Al menos quería que tuvieran la esperanza de vivir en este mundo en lugar de vivir con miedo. Para ello, hizo una lista de lo que debía hacer, y tampoco se olvidó de sus ambiciones de caminar por el país de viaje. No iba a disfrutar este viaje. En cambio, había muchas personas que vivían aterrorizadas en este país, por lo que pensó que les ayudaría, al menos a su manera. Cuando todo estuvo arreglado, primero trató de familiarizarse con el entorno, ya que incluso si el tiempo se detuviera en este mundo, se había alejado de este mundo durante varios años, por lo que necesitaba adaptarse, especialmente cuando se había acostumbrado a vivir en el período Taisho, donde muchas cosas todavía eran un inconveniente. Francamente, comparado con vivir en el Kimetsu no Yaiba, su vida en la escuela secundaria de los muertos era celestial. Entonces, con todo eso, decidió preparar su viaje. ¿Vas a salir otra vez? Souichiro miró a Isao estupefacto. Los demás eran iguales, mirándolo de forma extraña.
Todos ellos eran adultos, y aunque querían proteger a todos, les era imposible asustarse de todas esas cosas que los rodeaba. Después de todo, un solo bocado los haría desaparecer. Sin embargo, como adulto, era su deber proteger a todos. Aún así, si pudieran quedarse, ¿desearían salir? Sin embargo, Isao, que acababa de regresar esta mañana, planeaba salir de nuevo, haciéndolos quedarse sin palabras. Este tipo estaba pensando que iba a la tienda de conveniencia. Ni siquiera sintió un solo miedo hacia esas cosas. Aún así, Isao, que se enfrentaba a Souichiro y a todos, sintió un sudor frío, no por sus miradas sino por las de Yuriko. Naturalmente, entendió que cuando había sostenido a Kiriko antes, había notado a Kiriko, quien se había asomado y sutilmente lo había ayudado a cerrar la puerta. Sin embargo, tuvo que fingir que no lo sabía y le sonrió amablemente a la madre de Saya como un buen niño. Los labios de Yuriko se torcieron antes de suspirar impotente, pero no dijo nada porque Kiriko parecía ser una buena madre y era devota de su marido. Si había una razón por la que Isao podía abrazar a Kiriko, era porque Kiriko no era lo suficientemente fuerte para manejar todo esto, y el estrés la quebró, dejando que el joven, que era incluso más joven que su hija, la abrazara y la golpeara. Como un animal en celo, pero en lugar de odiarlo, lo amaba mucho. Aún así, Kiriko era Kiriko. Yuriko era diferente porque era una mujer fuerte, pero, de nuevo, se preguntaba si Isao era el mejor yerno, considerando lo juguetón que era. Sin embargo, ella sabía que él era así, así que no había nada que pudiera hacer, pero no esperaba que él estuviera interesado en una mujer de su edad. Ella ya debería tener edad suficiente para ser su madre. Entonces, si Isao estaba interesado en Kiriko, ¿estaría interesado en ella? Incluso si su marido estaba sentado a su lado, Yuriko sintió que su cuerpo se calentaba. Este chico malo. Yuriko lo regañó mentalmente, pero también pensó que debería aprender sobre él ya que tenía mucha curiosidad sobre por qué alguien como Kiriko, que era una esposa devota, podía enamorarse de Isao. ¿Qué vas a hacer afuera?, preguntó Souichiro con curiosidad. Voy a conseguir una casa rodante para mi viaje. Francamente, no había necesidad de que le informara todo a Souichiro, pero como Isao había sido en el caso de los padres de Saya, incluso tenían una habitación lujosa, lo que le permitía disfrutar de su vida en este mundo zombie, y no quería. Ellos se preocuparon, deteniéndolo cuando salía, así que les contó su plan. RRV. Incluso Souichiro, que siempre había tenido una expresión fría, quedó estupefacto. Todos los hombres presentes pensaron lo mismo. Este tipo fue tan valiente al conseguir una camioneta recreativa, RV. Para un viaje por el país. ¿Se iba de viaje? Espera, lo era. Francamente, pensaron que algo andaba mal con la cabeza de Isao, pero al mismo tiempo, sus palabras también los hacían sentir estúpidos por preocuparse por muchas cosas, especialmente cuando Isao parecía capaz de divertirse en este tipo de mundo. Bueno. De todos modos, Souichiro también sabía que Isao se iba de viaje, e Isao podía caminar sin problemas y con seguridad, así que ¿por qué debería preocuparse? Si no te importa, ¿puedes traer a Saya contigo? Souichiro incluso sintió que era mejor para Isao traer a Saya también, para que su relación pudiera ser más estrecha. Bueno. Isao asintió. Pero déjame preguntarle primero si quiere seguirme. Tienes razón. Souichiro asintió. Pero creo que ella estará de acuerdo si le preguntas. Isao solo sonrió y no dijo nada, pero suspiró para sus adentros, preguntándose por qué este hombre quería arrojar a su única hija al abismo sin fondo. Aún así, francamente, se sentía un poco cauteloso cuando hablaba con Souichiro, pero Souichiro parecía perfectamente normal cuando había muchos alrededor. Sin embargo, nunca bajó la guardia contra Souichiro y apretó sus traseros con fuerza. Aún así, se alegró de que Souichiro no tuviera ojos tan repugnantes como antes, especialmente cuando había muchos ojos a su alrededor, pero Yuriko de repente dijo, querido, ¿puedo seguirlo también? Por dos. No solo Souichiro sino también Isao estaban estupefactos. ¿Por qué diablos querías seguirme? Sin embargo, Souichiro parecía estar de acuerdo con que su esposa siguiera a Isao. ¿Seguro por qué no? Estaba seguro de que su esposa quería saber más sobre Isao, especialmente cuando Isao se preparaba para un viaje por el país.
Como su hija seguiría a Isao, Yuriko naturalmente quería aprender más sobre Isao, por lo que aceptó sin dudarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando pensaba en un joven encantador como Isao quedándose con su esposa en un lugar que no conocía, una sensación punzante hacía que su cuerpo temblara y su rostro se sonrojara. Isao. Ahí lo habréis oído. Yuriko le sonrió suavemente a Isao y le dijo suavemente: por favor, cuídame, Inuma-kun. Isao. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.